Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos un día más al canal. Yo soy Rosanne, por si es primera vez que ves uno de mis videos, y esto es Rosy TV. Bueno, hoy, yo sé que muchos me han pedido por ahí que haga videos acerca de las casas de renta aquí en Cuba, pero bueno, hoy vamos a estar mostrándole, vamos a estar en una casa de renta, estamos en Casa Toa, pero una casa de renta en el campo. Así que si tú eres una de esas personas que me has pedido que te diga los precios y cómo están las cosas, este es el video que tú necesitas ver. Así que acompáñame porque el video va a estar súper bueno. Bueno, y llegó la hora del almuerzo. Estoy desesperada por ver cómo quedó eso que pedimos. Aquí está parte de lo que nosotros pedimos: tostoncitos de plátano y ensalada de aguacate. Ya llegó lo que pedimos. Miren este pulpo como se ve. Así como se ve, así debe estar. Y aquí está la ración de carne de cerdo, porque le había dicho que habíamos pedido pulpo, pero también pedimos carne de cerdo para que ustedes lo pudieran ver y decirles qué tal está la comida. Y bueno, creo que ya podemos comer, ¿no es verdad? Vamos a probar a ver qué tal está. Ya yo no puedo más. Miren. Miren. Todavía queda comida. Estamos repletos. Todavía queda un bistec completo. Estamos repletos. Qué cantidad de comida. Les voy a ser sincera. Aquí es el lugar donde más comida sirven de todas las casas de renta de aquí de Baracoa. Ay, qué va. Yo de aquí voy a acostarme un ratico para reposar, para poder seguir con el video, porque no creo que pueda. Todo lo que mira, Y todavía quedan los tostones que no me los vamos a comer. Y el arroz, ven. Y yo sé que muchos de los que me están viendo en este momento comen poco arroz, así que bastante comida. Muy buena servicio. Casa Toa. Así que vamos a entrar a ver cómo es esa habitación, el baño y todas las cosas. Bueno, esto es la parte común aquí. Aquí hay 2 habitaciones, o sea, pueden quedarse 4 personas, pero también este lugar te da la opción. Hay colchones por si te quieres quedar en esta parte de afuera. Esta es nuestra habitación. Tiene su aire acondicionado, su ventilador. Las paredes de madera imitando un poco la parte del campo. El closet. Aquí con su perchero, las cosas que vas a dejar. Y bueno, aquí están nuestras pertenencias, que ya nos ubicamos un poco. Este baño normalmente cuesta 1.300 pesos. Pero si vas a usar, porque hay cocinas para cocinar, si te vienes a quedar y tú mismo quieres cocinar, vale 1.500, porque bueno, incluye los gastos de la electricidad y del gas licuado, que es bastante caro. Vamos ahora para el baño, que quiero enseñarles porque es lo que más me gusta de todo eso, para que vean. El baño, lo más lindo de esta casa de renta, de que todo lo hacen ambientado del lugar donde están. Miren, el baño, miren qué idea tan genial. En vez de usar todo de losas de la shopping, de la tienda, ellos cogieron piedras del río con cemento y lo hicieron. Y miren este toallero de las barras de bambú, la pulimentaron y hicieron un toallero de lo más original. Y lo otro, miren, la parte del papel sanitario es madera. Son cosas para que vean que con recursos que tenemos a nuestro alrededor podemos hacer cosas maravillosas. Ahora la siguiente habitación también es para 2 personas. Lo que aquí el closet es este más pequeño, pero también tiene su perchero y su aire acondicionado. Bueno, y aquí saliendo de nuestra casa tenemos este mirador que está para aquí arriba, que es otro lugar más que se puede venir. Y aquí también te sirven las bebidas, la comida, todo lo que tú quieras hacer
lo puedes hacer aquí arriba. Y además, miren las ventajas. Tiene una vista perfecta de todo el río. Vamos para la otra cabaña, que es la más grande, que es para 6 personas. Este es el bungalow. Vamos por aquí. Vamos a ver con nuestros propios ojos el bungalow Duava. Si la primera parte les gustó, créanme que la segunda les va a gustar muchísimo más. Como pueden ver desde el primer punto, la casa es completamente de madera. Estamos casi, si quieres tener un acercamiento con la naturaleza, este es el lugar donde tienes que venir. Tenemos un fregadero, lavaplato, según como lo conozcan en el país que me vean, pero lo más lindo de todo es que la meseta es hecha de madera. Muy bonito. Esto también cuesta 1.300 pesos. Lo que pasa es que ahora, aquí, en vez de ser 4 personas, hay capacidad para 6 personas. Bueno, ahora mismo estoy súper en shock porque miren, el lavamano, la parte de abajo, el pedestal es hecho en madera. Qué cosa tan preciosa. Y miren qué bonito la parte de los bombillos, me encanta. Y este baño sí que está súper grande. Y también lo mismo, enchapado con las partes de cemento y piedras del río. Y sobre todo tiene su agua de frío y caliente. Esta es la otra habitación, que es como un poco más privada. Vamos a encender aquí. Puedes tener la vista para el río. Todo súper cool, súper campestre. Una puerta que da directamente. Y tiene una bajada que da para el río. Ah, pero espérate, que estoy viendo una cosa. Allá abajo están las hamacas. Vamos para allá. La habitación bungalow. Entonces sales aquí, tienes una mesa que puedes comer aquí si lo prefieres. Tienes las hamacas y todo es vista aquí al río. Ahora, si desean darse un divino chapuzón en las aguas del río Toba, por aquí mismo ya terminan de bajarse, salen de desayunar o de almorzar y seguimos aquí. Hay otros escalones que te indican, miren, ya tenemos aquí mismo, a solo 8 o 10 escalones estamos ya en el río Toba. Porque en el caso de que haya más personas, venimos acá, aquí en esta parte puede poner 1 o 2 colchones. No, que 1 o 2 colchones, aquí pueden poner 3 o 4 o 5 colchones. Vengan a ver qué grande está esta parte. Súper, me encanta esta idea. Y eres de las personas osadas, que no quieres estar en cabaña, ni quieres aire acondicionado y quieres un contacto directo con la naturaleza, esta es tu opción. Aquí está también la oportunidad de que hay un sitio donde puedes dormir en casa de campaña, como es este que está aquí. Aquí vienen, ellos te ofertan colchón para que puedas dormir aquí adentro y así estás más en contacto con la naturaleza. Aquí está la casa de campaña. Algo muy importante en estos tiempos, miren, aquí los suministros que se utilizan para los huéspedes, ellos mismos tienen sus propios suministros, su finquita. Y entonces miren qué curioso, en cada casa, yo mirando aquí, en cada casa hay una racimo de plátano casi, mira, uno, allí hay otro y ahí hay otro. Y hay diferentes plantas frutales por alrededor de todo esto. Bueno, aquí estamos en este otro mirador que es en la parte de abajo, pero da directas pistas hacia aquí, hacia el río. Aquí, desde aquí se ve estamos debajo del otro mirador, que es este de aquí, ¿ven? Aquí tienen este asiento y tienen estos 4 que están aquí. A ver, una recomendación personal.
aquí, si van a venir y quieren usar internet, traten de comprar paquetes de 3G porque la 4G no funciona. Casi no hay cobertura, o sea que es un momento único que van a tener, pero se los recomiendo porque así desconectan de las redes sociales. Uno que está constantemente conectado. Yo que siempre casi estoy, este momento hay que disfrutarlo, caballeros. Segunda recomendación también que les voy a dar. Como pudieron ver, el almuerzo es bastante. Y bueno, un tip para que puedan ahorrar los viajeros que vienen con poco dinero. Con una sola ración, el mismo dueño del lugar nos dijo con una sola ración, si no eres de comer tanto, 2 personas pueden comer y así ahorran dinero. El día que teníamos reservada la visita a Casa Toa, el río estaba crecido. Ese día, el día anteriormente, había llovido demasiado. Pero en este tipo de casos, te llevan a un arroyo cercana de la casa, con una microcascadita que van a ver a continuación, que les voy a poner imágenes, porque en esta parte, aunque llueva mucho, siempre permanece limpio. Ellos también ofrecen otras actividades como paseos en balsas por el río Toa. También realizan paseos a caballo por los lugares cercanos de la ciudad y visitar la ciudad de Baracoa en coche si lo desean. Buenos días, y aquí estamos iniciando un nuevo día en Casa Toa. Tenemos preparado aquí nuestro desayuno: frutas tropicales, guayaba, fruta bomba, tortilla con salchicha, nuestro café que no nos puede faltar y jugo de guayaba y fruta bomba. Así que bueno, vamos ahora a desayunar juntos. Bueno chicos, así finalizamos el video del día de hoy, ya nos vamos. Espero que este video les haya gustado. Si es así, por favor, dejar su like por allá abajo y tratar de compartir el video en todas las redes sociales de ustedes para que pueda tener un mayor alcance. Nos vemos en el próximo video. Chao.